Bienvenidos mis entrañables alumnos del segundo año de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de lenguaje. Hoy vamos a analizar los procesos formativos de palabras. Bien pues, se conoce como proceso formativo de palabra a una serie de procedimientos a través de los cuales se forman nuevas palabras a través de la inserción de un prefijo, a través de la inserción de un sufijo o probablemente a través de la inserción de dos lexemas. El objetivo de este tema es que ustedes, queridos alumnos, conozcan los procedimientos a través de los cuales se forman palabras, como son la flexión, la derivación, la composición y la parasíntesis. Empezaremos entonces a analizar el primer proceso llamado la flexión. ¿En qué consiste este proceso? Sencillo. Cuando a un lexema, como por ejemplo en la palabra perros, al lexema per, lo agregamos uno o más morfemas flexivos. Recordemos que los morfemas flexivos son aquellos que indican principalmente género o número, o en caso de los verbos, un significado gramatical de tiempo, número, modo, persona o aspecto. Eso es la flexión. Cuando a un lexema, raíz o núcleo se le agrega uno o más morfemas flexivos, como en el caso de perros. Al lexema per o al núcleo per se le agregaron dos morfemas, el morfema flexivo o y el morfema flexivo s, que significan género y número respectivamente. En la palabra panes también existe la flexión. Al lexema pan se le ha agregado el morfema flexivo es, cuyo significado es precisamente de número plural. En la palabra alcaldesa, al lexema o núcleo alcald se le agregó un morfema flexivo, en este caso de género. En gallina, al lexema o núcleo gall se le agregó el morfema flexivo ina, cuyo significado es género femenino. Acá tenemos al verbo, el verbo comí, el lexema o núcleo com, acompañado de un morfema flexivo, en este caso i, que funciona, claro está, como morfema amalgama. De eso hablamos la semana pasada en la clase de morfología, pero no se preocupen que hoy al final de la clase voy a dejar el vídeo de la semana pasada para que repasen, porque recordemos que la base para poder entender el tema de proceso formativo de palabras es el tema de morfología. Igual en el verbo escribe, el lexema escribe acompañado de el morfema flexivo e. Escribe, que significa, escribe, podría significar persona, tercera persona, escribe, él o ella escribe, tiempo presente, etcétera, etcétera. Lo mismo en cantamos. Vamos a seguir. Ahora vamos a empezar con la derivación. Se conoce como derivación simplemente al caso en el que a un lexema se le agrega un morfema derivativo. Eso es la derivación. A un lexema se le agrega un morfema derivativo. Recuerden, queridos alumnos, que los morfemas derivativos expresan cualquier significado menos género o número. Bien. Existen tres fórmulas
3 fórmulas exactamente de derivación. A ver, la primera fórmula es cuando al lexema, así de fácil, se le agrega un morfema derivativo. Ejemplo, bellísimo. ¿Cuál es el lexema? Bell, de bello, de belleza, bell. Y el morfema derivativo ísimo, ¿no? Bellísimo. Eso sería una palabra derivada. En suavidad, el lexema suave, suave, el lexema o núcleo suave, acompañado del morfema derivativo idad. Arcilloso, el lexema arcich, acompañado del morfema derivativo oso. A continuación, vamos a ver ejemplos de casos en los que se evidencia el proceso formativo de la derivación. El primer caso sería los aumentativos. ¿En qué consiste el proceso de los aumentativos? En que a un lexema o núcleo, ejemplo, en libr, el núcleo libr, se le agregó el morfema aumentativo aso, aso. Entonces, librazo, perrazo, casota. En perrazo tenemos el lexema per acompañado del morfema aumentativo as. Casota, cas, de casa, y el morfema derivativo aumentativo ota. Los diminutivos, librito, pajarito, casita. Los diminutivos indican pequeñez, insignificancia, trivialidad, pero también pueden tener una doble significación relativa a los apreciativos, hijito, hermanito, ¿no? Los despectivos indican expresión peyorativa, casucha, vejete, pajarraco, hermanastro, madrastra, padrastro, en fin. Los superlativos absolutos, por ejemplo, bellísimo, inteligentísimo, celebérrimo, nigérrimo es el superlativo absoluto de negro, paupérrimo es el superlativo absoluto de pobre, bonísimo es el superlativo absoluto de bueno, antiquísimo de antiguo, fidelísimo de fiel, etcétera, etcétera. Los gentilicios también. Sabemos que los gentilicios indican lugar de origen o procedencia. Limenio, ¿no? Del lexema lim, de Lima. Tingalés es el gentilicio de Tingomaría. Regiomontano es el gentilicio de Monterrey, México. Bonaerense es el gentilicio de Buenos Aires. Betlemita de Belén. Jerosolimitano de Jerusalén. Liberteño de la libertad. También son ejemplos de derivación los oficios: carnicero, campesino, panadero, minero. Y los recipientes: tintero, de tinta, ¿no? Panera, de pan, salero o salera, azucarero o azucarera, ¿no? Serían ejemplos de recipientes. La otra fórmula de los derivativos, a ver, la primera fórmula de los derivativos fue lexema más morfema derivativo. Acabamos de ver muchos ejemplos de lexema más morfema derivativo. La siguiente fórmula de los derivativos sería un prefijo no separable más un lexema. ¿A qué llamamos prefijo no separable? Es decir, un prefijo no libre, sino ligado, dependiente. Ejemplo, desligar. Ahí está. Desligar es el prefijo.
Desligar, des sería el prefijo. ¿Por qué digo prefijo no separable? Porque existe la palabra des de forma independiente. No, no existe. Solamente existe ligada a un núcleo, a un lexema. Por eso decimos un prefijo no separable más lexema. ¿Cuál será el lexema? Bueno, ligar simplemente lo pongo, ¿no? Eso sería el lexema. Virrey, la palabra virrey. ¿Cuál es el prefijo? Bi. Bi definitivamente es un prefijo no separable. ¿Existe la palabra bi así con V? No, no existe. Bi, no, 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 de ninguna manera. Y el núcleo rey. Ese es el caso de la derivación. También se le conoce a esta fórmula como derivación por prefijación. Se le agrega un prefijo, pero el prefijo es no separable. Extender, ex. Existe el prefijo, o mejor dicho, existe este prefijo ex de forma independiente. Sí, profe, mi ex, tu ex. No, 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 no. En ese caso, ex más bien tiene un proceso de acortamiento, porque no existe palabra ex. Es un acortamiento, es una forma especial. Bien, entonces extender. Acá tenemos la parte de la raíz. Injusto. ¿Ah? ¿Existirá el prefijo in de forma separada, de forma independiente? No, no existe en nuestra lengua. Por eso decimos que es entonces el caso de prefijos no separables más lexema. Igual en subsuelo, ¿el prefijo sub existe de forma independiente? No. Seguimos. Irreal, ¿el prefijo i existe de forma independiente? No. La tercera fórmula de la derivación es de esta forma. Prefijo más lexema más sufijo. Profe, esto está complicado. No, no, de ninguna manera. Es sencillo. Es muy sencillo. Prefijo más lexema más sufijo. ¿Y cómo es o cuál es la fórmula en este caso? La fórmula es sencilla. Mira, el prefijo más el lexema sí existe de forma independiente. Y el lexema más el sufijo también existen de forma independiente. Ejemplo, ejemplo. En precocinado, ¿cuál es el núcleo? Cocin. Eso es el núcleo. ¿De acuerdo? Eso será el núcleo. Vamos a poner el núcleo de rojo. ¿Ok? El núcleo de rojo. Cocin, de cocinar, es el núcleo. ¿Estamos? Se le agregó un prefijo, el prefijo pre. La pregunta es, ¿existe la palabra precocinar? O sea, ¿existe este prefijo y el núcleo? Solamente el prefijo y el núcleo. ¿Sí existe? Claro que existe. Precocinar o precocer, sí existe. Y existirá, o sea, el prefijo y el lexema o núcleo, vimos que sí existe. Sí existe. Otro ejemplo, antiimperialista. ¿Cuál será el núcleo? El núcleo será imperi. Eso será el núcleo. ¿De acuerdo? Eso es el núcleo, o lexema. ¿Existe la palabra antiimperial, por ejemplo? Claro que sí. Entonces sí existe el prefijo más el lexema. Ah, pero la segunda fórmula,
debe existir también el lexema más el sufijo. El lexema más el sufijo. Cocinado, la palabra cocinado existe acá. El lexema o núcleo cocin más el sufijo ado existe. Cocinado, claro que existe. En el segundo caso, imperialista, ¿existe la palabra imperialista? Claro que existe. Eso es entonces la tercera fórmula de la derivación. Otros ejemplos, ultramarino. ¿Cuál será el núcleo? Mar, lógicamente, mar. El núcleo es mar. ¿Existe la palabra ultramar? Sí. ¿Y marino? Claro que sí. O sea, prefijo más lexema, sí existe. Y lexema más sufijo también existe. Injusticia, dice el siguiente caso. El lexema es just. Just es el lexema. Existe el prefijo más el lexema, o sea, la palabra injusto. Claro que existe. Y el lexema más el sufijo existirá. La palabra justicia, claro que existe. Y realidad, el lexema es real. Real. ¿Existe la palabra irreal? Sí. Realidad también. Lo mismo va a pasar en la palabra descontrolado. El lexema es control. ¿Existirá la palabra descontrol? Sí. Y controlado también. En intramuscular de idéntica manera. Ahora vamos a ver el siguiente gran proceso formativo de palabra, que es la composición. Por convención se define que la composición es simplemente el proceso que resulta de la unión de dos lexemas. La unión de dos lexemas, en otros términos, la unión de dos palabras. Eso es todo. Composición, unión de dos palabras. Sencillo. A ver, algunos tipos de composición. Nombre más nombre. ¿Qué significa el nombre? El nombre es el sustantivo, pues, el sustantivo. Nombre más nombre. Es un ejemplo de composición. Ejemplo, cochebomba. ¿Está? Dos nombres, dos sustantivos. Cochebomba. Nombre más adjetivo. Nombre. Pelo y el adjetivo rojo. Pelirrojo. Ojo. El nombre ojo más el adjetivo verde, ojiverde. El caso de un verbo más nombre. El verbo abre más el nombre latas. El verbo saca más el nombre puntas. Adjetivo más adjetivo. Agrio más dulce. Ambos son adjetivos. Blanco es un adjetivo y azul es otro adjetivo. Blanqueazul. El siguiente caso, preposición más nombre. Las preposiciones, recuerden ustedes que son 21. Estas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, por, para, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, mientras tanto, vía y pro. Bueno, las preposiciones las pueden buscar en internet. Esas preposiciones deben saberlas de memoria, así como yo las conozco. Esto es importantísimo. Bueno, pues, la preposición ante más el nombre brazo, antebrazo. La preposición para más el nombre rayos. Siguiente caso de composición, numeral más numeral, un numeral, uno más décimo, un décimo. Dúo más décimo, duodécimo, decimocuarto, etcétera, etcétera. Verbo más pronombre. El verbo di más el pronombre le. Estos son pronombres enclíticos porque van después del nombre. Cuéntanos. El verbo cuenta más el pronombre nos. Bien. Ahora vamos a ver que existen tres casos de composición. El primer caso de composición se conoce como yuxtaposición. Esto es sencillísimo. Simplemente cuando dos palabras se unen. Yuxtaposición, cuando ninguna de las palabras varían. Ejemplo, cubrecama. Dos palabras. La primera palabra, cubre,
Y la segunda palabra, cama, cubre cama. La pregunta es, ¿alguna de las palabras varió? No, ninguna, se mantienen estables. Corta uñas, corta más uñas, no varió ninguna de las palabras. Esa es la clave para que sea yuxtaposición, que ninguna de las palabras varíen. Pasamano. ¿eh? La palabra pasa más mano. Pasa más mano. ¿Alguna de las palabras varió? Claro que no, ninguna. Igual, abrelatas. Siguiente caso es la composición propiamente dicha. Este sí es el caso en que alguna de las palabras, al menos una de las palabras varía. Esa es la fórmula de la composición propiamente dicha. Alguna de las palabras varía. La palabra química más terapia da la palabra quimioterapia. Uy, la palabra química varió. Ahora es quimio. Eso. Física más terapia. Fisio. Uy, la palabra física se convirtió en fisio. Eso es composición propiamente dicha. Blanco más azul es blanquiazul. La palabra blanco se ha convertido en blanqui. Ojo más verde, ojiverde. La palabra ojo se ha convertido en oji. La palabra mano más la palabra obra da mani obra. O sea, la palabra mano se ha convertido en mani. Composición por prefijación. ¿En qué consiste? Cuando un prefijo separable se le antepone al lexema. Un prefijo separable. ¿Y cuáles son los prefijos separables? Las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, por, para, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, mientras, tanto, vía y pro. Entonces, las preposiciones son conocidos como prefijos separables. Profesor, ¿por qué prefijos separables? Porque estos prefijos tienen significado o simplemente se pueden encontrar, estos prefijos existen de forma independiente. Arroz con leche. Ahí está, con de forma independiente. Bien, pues, composición por prefijación es el caso entonces en que se usa un prefijo separable y un lexema. Ahí tienes el prefijo separable, con más el lexema llevar, conllevar. Separable porque existe de forma independiente. Sobredosis. El prefijo sobre existe de forma independiente. Claro que sí. Sinvergüenza. Claro, sinvergüenza. Claro que sí. El prefijo sin es un prefijo independiente, es una preposición, existe de forma independiente. Llegó sin nada, ahí tienes, solo. Contradecir, el prefijo contra es también separable, se puede separar, puede expresar significado. Parabrisa, ateo, teo significa Dios y sin Dios, pues. ¿Existe el prefijo a de forma independiente? Sí, viajaré a Chincha. ¿Viste? Finalmente, vamos a ver el caso de la parasíntesis. ¿Qué es la parasíntesis? Por convención se dice que la parasíntesis es la combinación de dos procesos. En una sola construcción léxica ocurre composición y derivación. Eso es la parasíntesis. Repito, la combinación de composición y derivación al mismo tiempo. Ejemplo, la palabra aguamarina. A ver. Por un lado, vamos a ver que existe un lexema más sufijo. Esto es lo más facilito. ¿Qué te parece la palabra marina? El lexema, el lexema mar. Vamos a ver la segunda parte primero. Mar. Mar es el segundo lexema. El primer lexema, ¿cuál será? El primer lexema será agua.
Bien. Agua es el primer lexema y el segundo lexema es mar. Pero mira que el segundo lexema tiene un sufijo. El segundo lexema tiene un sufijo. Ese es el caso de parasíntesis. ¿Eh? Lexema, lexema y sufijo. Lógicamente es un sufijo derivativo. O en otros términos, una palabra es derivada. Una de las palabras está formada por derivación y a esta se le agrega otro núcleo. Pica, pedrero. Ahí está. El núcleo o la raíz pica, y pedr de piedra. Y en pedrero vamos a ver una derivación. Entonces, pedrero, derivación. Lexema más sufijo derivado. Y pica es el otro lexema. Quinceañera. Tienes el lexema 15, el núcleo 15. Y por el otro lado tenemos añera. Añera es un caso en que al lexema de año se le ha agregado el morfema o el sufijo derivativo era. Eso es la parasíntesis. En una misma palabra hay composición a través de la unión de dos lexemas y al final la derivación. ¿Me entienden? Composición, agua, mar, composición. ¿Y dónde está la derivación? Ina. ¿Estamos? Pica piedra sería la composición. ¿Y dónde está la derivación? Pedrero. Ahí está. 15 años sería la composición. ¿Y dónde está la derivación? Añera. Acá. ¿Dónde está la composición? Libre cambio sería la composición. ¿Y dónde está la derivación? Cambista. Cambista está formado por derivación. En ropavejero, ¿cuál sería la composición? Ropa vieja. ¿Y dónde está la derivación? Ero, vejero. Eso sería el caso de la parasíntesis. Y el último caso de parasíntesis es el caso en que se agrega un prefijo o se le antepone un prefijo a un lexema y se le agrega al mismo tiempo un sufijo. Pero en este caso, el prefijo más el lexema no existe. Esto no existe. No entiendo, profe, no te preocupes, ahora vas a entender. Ejemplo, en la palabra deslumbrado, ¿dónde está el prefijo? Des. El prefijo des, ¿qué te parece si a ese prefijo le ponemos de color rojo o amarillo? El prefijo des. ¿Dónde está el lexema? Lumbre, de lumbre, ¿no es cierto? Eso le ponemos rojo. La pregunta es, ¿existe la palabra deslumbre? No existe. ¿Me entiendes? O sea, el prefijo y el lexema no existen. O al menos alguna de las dos formas no existen. Y el lexema más el sufijo tampoco existe. El lexema lumbre más el sufijo ado existe. Lumbrado no existe. Ese es el caso de la parasíntesis. Enamorado. ¿Cuál es el núcleo? Am de amor. El núcleo am de amor. ¿Estamos? El prefijo an. La pregunta sería, a ver, acá. El prefijo más el lexema, el prefijo an más el lexema am. ¿Existe la palabra am? Enam, enamor no existe. Enamor no existe. No existe. Y vamos a ver ahora si el lexema más el sufijo existe. El lexema es am. Amorado. ¿Existirá la palabra amorado? Tampoco existe.
¿Me entienden? La palabra enturbiar, el eczema turbio, turbio, el eczema turbio. Y el prefijo, primero el prefijo en. ¿Existe la palabra enturbio? No, no existe. Y turbiar, la palabra turbiar tampoco. En la palabra aclarar, el núcleo de claro, el núcleo clar, el prefijo a, tampoco, ¿no? Y la palabra clarar, por ejemplo, no existe. Apadrino, no. Padrinar, tampoco. Envenen no existe y venenar tampoco. Entonces, eso sería el caso de de la parasíntesis. Embellecer, por ejemplo. Bech, de bello, el prefijo em. ¿Existe la palabra embell? No. Y la palabra bellecer tampoco. He dejado varias y unos ejercicios, bueno, eso lo voy a dejar, lo voy a enviar este documento también como documento. Bueno, alumnitos, eso sería todo por hoy. Debo cortar porque ya estoy pasando de la media hora y el vídeo va a ser demasiado pesado. Estudié muchísimo y cualquier duda hágamela llegar. Hasta la próxima.